hay días que tú haces un ayuno sin quererlo. O sea, si de normal a lo mejor cenas a las 8 o 9, te levantas luego y no comes hasta las 2, pues ya estás haciendo un ayuno sin quererlo ni beberlo un fin de semana, por ejemplo. ¿Y pasa algo? Bueno, el hablar sobre alimentación intuitiva, alimentación consciente, al final es algo que no es para todos. Es como, por así decirlo, la punta de una pirámide de conocimiento alrededor de la alimentación y de tu propio cuerpo, que es difícil de llegar. Y ojo, que si quieres hacer ayuno intermitente y eres la típica persona que a lo mejor a lo largo de todo el día no tienes hambre, pero luego estallas en la noche, tampoco es para ti. Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco, un podcast donde dos nutricionistas muy perdidas en esta vida de adultos Han decidido ser tu compañía aportando nuestra visión del mundo de la alimentación. y de la salud en general. Y con un poco de chispa, ¿no? Claro, claro. Salud y humor en un podcast. No sé, Tría, probamos. He dicho Tría. Es verdad. Ya podemos empezar, ¿no? ¿Ya nos dejas, Beatriz? Sí. Con la tos que nos traes. Sí, pero no se va a notar. O sí, no lo sé, espero que no. Si no, igual hacemos un corte, porque queda un poco mamarracho eso. Claro, tampoco queremos dejar a la audiencia sin oídos, ¿sabes? Exactamente, porque no es que tenga yo una tos flojita, No, digamos. la verdad, no es ligera. No es un... No. No, tampoco la sé reproducir, así que... Normal, madre mía, es que es una mezcla, o sea, no es una tos seca, es una tos mucosa. Pero bueno, no pasa nada, sobreviviremos. Para los próximos episodios ya no habrá. Claro, esperemos. y con el tiempo que hace, Ya. tú dirás. Pero bueno, eso no es el tema que venimos a hablar de hoy. De hablar de hoy. ¿De qué venimos a hablar? Venimos a hablar sobre algo muy importante que es el ayuno intermitente. Muy importante y muy pedido, Muy muy pedido. solicitado. Mm. Vamos. Muy pedido y sobre todo, pues, causa mucho furor entre la población. Y siempre, además es como que van en ciclos. De repente, a los 2 años vuelve otra vez a aparecer, a los 2 años vuelve a ser otra vez el boom. No sé si te ha pasado. Que como va como por rachas. Sí, pero porque de repente sale una noticia de mierda por ahí y entonces la gente pues le parece bien hacer ayuno intermitente, luego de repente aparece una noticia que te dice que es horrible y que no lo hagas y que tienes riesgo, te vas a morir por hacer ayuno intermitente y entonces pues la gente se asusta y dice, ay madre, que llevo haciendo ayuno intermitente tanto tiempo. Bueno, en fin, que... Muchas cosas, como Muchas siempre. cosas. En nutrición al final siempre hay mucha información. Así que Mucha venimos información a... o mucha desinformación, Sí. yo no sé cómo verlo. Pero bueno, en fin, que ahí está. Pero primero de todo, vamos a empezar con nuestra... Frasecita de la De quincena. la quincena. Chan, chan, chan. Cuéntanos. ¿Te das cuenta? El problema es que está muy pequeñita, entonces no lo puedo leer. Vale, pues... El problema es que no veo ¡Mierda! nada. Bueno, pues la digo yo. El 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Muy bien, Cuéntanos. ¿cómo es eso? Pues a ver, esto lo que viene a decir un poco es que muchas veces nos fijamos en dónde ponemos los esfuerzos. ¿Dónde ponemos el esfuerzo a la hora de querer realizar algún tipo de actividad? ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces pensamos que haciendo como cosas que igual no tienen como mucha relevancia en nuestro día a día vamos a conseguir como tener una vida plena y muchas veces tenemos que enfocarnos en cuáles son los objetivos más grandes, en qué es lo que va a hacer que nuestra vida pueda cambiar a mejor y empezar pues por realizar ese tipo de actividades que al final es como que haciendo el 20% vamos a obtener un 80% de nuestros resultados en lugar de intentar hacer pequeñas cosas que al final tampoco te van a ir y te van a venir a lo largo del día a día, ¿no? Es decir, que pensar en qué es lo que nos va a hacer tener un cambio mayor. Y que al final también, o sea, esto lo queremos trasladar un pelín al tema del ayuno intermitente porque es una buena herramienta que podemos emplear, pero no es por donde tenemos que empezar. Al final la alimentación tiene pues muchas otras cosas donde puedes empezar a cambiarlo y que hay a personas que le puede resultar menos sufrido o menos molesto, menos incómodo hacer el cambio para conseguir los mismos resultados. Totalmente. Y que al final, o sea, que hay mucha gente que ya directamente usa esta herramienta, pero ni siquiera es consciente de ello. Y dicen, ¿puedo hacer un ayuno intermitente? Y digo, pues no desayunas, no comes hasta la comida. Realmente ya estás implementando un ayuno intermitente, aunque no sea exactamente todos los días un 16-8, por ejemplo, ¿no? O alguno de los que vamos a hablar a continuación, pero que al final, pues probablemente estés haciendo un ayuno intermitente y ni siquiera te estés dando cuenta. O lo lleves haciendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora tiene un nombre muy moderno. Efectivamente, además lo decíamos el otro día, en plan,
hay días que tú haces un ayuno sin quererlo. O sea, si de normal a lo mejor cenas a las 8 o 9, te levantas luego y no comes hasta las 2, 3, pues ya estás haciendo un ayuno sin quererlo ni beberlo un fin de semana, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿Y pasa algo? Pues no. ¿Pasa algo? Pues yo creo que sigue vivo, ¿no? ¿qué Al va a final, pasar? ¿qué va a pasar? Pues realmente nada. A ver, depende de cada situación. Al final también tenemos que tener en cuenta que cuando hay personas que están acostumbradas como a comer mucho cada muy poco tiempo, cuando realizan una restricción muy grande, pues probablemente pues les empieza a doler la cabeza, se empiezan a sentir como flojillos y demás. Entonces tener en cuenta un poco pues que depende de cada persona y que hay gente que dice, yo es que eso no podría hacer, pues porque tampoco tienes el cuerpo acostumbrado, cariño mío. ¿Sabes lo que te digo? Y que tampoco es para todo el mundo, Sí. al final. O sea, luego vamos a ver a quién sí y a quién no nosotros lo haríamos, pero al final es una herramienta que se puede emplear o no, dependiendo de la persona, que es que no vale para todo el mundo. Totalmente. Entonces, para empezar, yo creo que deberíamos definir un poco qué es el ayuno intermitente. Exactamente. Bueno, pues el ayuno intermitente es un protocolo de actuación, ¿vale? Al final es una herramienta que empleamos por medio de restricción en las franjas horarias en las que comemos o por restricción de, sí, franjas horarias o días, pero al final son franjas horarias igualmente. Entonces son periodos en los que vamos a comer y periodos en los que vamos a mantener un ayuno, ¿vale? De esta forma, pues intentamos, en base a hipótesis que han salido en estudios científicos, tener ciertos resultados u otros, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que todo esto viene de un estudio que se hizo en ratones y se veía que en ratas que venían saludables se hacían un protocolo de actuación de un ayuno, conseguían una mejora en la pérdida de peso, conseguían una mejora en la oxidación de grasa, ¿vale? Entonces, gracias a ese estudio se extrapoló un poco y la gente dijo, ¡buah, esto es la fantasía, esto es la panacea, vamos con ello, todos a muerte con el ayuno intermitente! Pero claro, no se ha llegado a poder ver en personas cuál es el resultado real de ese ayuno intermitente. ¿Por qué? Pues porque con humanos no pasa lo que nos pasa siempre en estudios nutricionales, que al final cada uno es de su madre y su padre, cada uno tiene sus hábitos y hacer muestras específicas con los mismos hábitos y con todo lo que viene a ser el mismo ambiente es mucho más complicado. O sea, no somos ratones. Lo siento, luego que si Pepito fuma, que si Pepito bebe, que si Pepito hace deporte, que si Juanito no, que si no sé quién. Entonces al final cada uno tenemos nuestros hábitos, cada uno tenemos nuestro ambiente y es mucho más difícil poder decir a ciencia cierta que el ayuno intermitente te hace esto o el ayuno intermitente te hace lo otro. Claro. Y también los resultados que podemos obtener a largo plazo, porque se habla, sí, a largo plazo tenemos, que vamos a hablar ahora los resultados que puede tener a largo plazo, pero que tenemos que tener en cuenta pues todas las variables ambientales que también van a interferir en pues esos resultados o no, o 20.000 millones de factores. Entonces, al final, si es algo que a ti te va bien, si es algo que a ti te gusta y que no te causa un trabajo ni un trauma, ni llegas con una ansiedad a la comida brutal, pues vale, si lo quieres realizar, pues genial. Si también a nivel de entrenamiento no te interfiere mucho con el entrenamiento, no vas a hacer, por ejemplo, en medio de ese ayuno un ejercicio muy extenuante que al final luego estés muchas horas sin comer y estés ahí sin recargar hidratos, ni proteína, ni demás, vale, pues podemos verlo. Al final hay que ver pues de qué manera podemos implementarlo cada persona y nada es descartable, nada es como súper malo o súper bueno, ¿no? Totalmente. Como los alimentos, no hay alimentos buenos o malos, pues en este caso no es que el ayuntamiento... el ayuno intermitente no es que el ayuno intermitente sea bueno o malo, sino que depende de cada situación. Que es que en nutrición la palabra que más nos gusta usar es depende y ya está, y la usamos para todo. ¿Por qué? Porque realmente no hay una respuesta buena o Porque mala. realmente depende. Claro, porque realmente casi nunca hay una respuesta buena o mala. Exacto, no hay nunca, no ha habido pocas cosas hay que tengan un sí rotundo o un no rotundo en alimentación. Así que pues bueno, partiendo de esa base, hagan sus apuestas. Así que luego también al final ha triunfado mucho el ayuno intermitente porque se ha usado para una pérdida de peso, ¿vale? ¿Que por qué funciona en una pérdida de peso? Bueno, pues principalmente porque al retirar una de las ingestas del día, al final tienes que quitarte algo, te tendrás que quitar algo el desayuno o la cena, dependiendo de cómo quieras hacer tú el ayuno. Esa retirada de esas calorías, pues al final, que son 400, 500 calorías que te quitas de una ingesta,
que al final genera ese déficit de por sí sin tener que modificar nada más a lo largo del día, ¿vale? Entonces, esa retirada del desayuno, pues, ayuda mucho a que mejoremos en cuanto a nuestro porcentaje graso. Y también que el desayuno, bueno, el desayuno a mitad de las veces es una guarrería lo que desayunamos. Total. Entonces, pues, más que mejor, ¿vale? Normal que también te notes menos inflamado, te notes mucho mejor, con más energía, pero al fin estás retirando muchos azúcares, muchas harinas refinadas, mucha guarripé, que no nos sirve para nada y que al final pues está generándote un superávit o te está haciendo aumentar el porcentaje graso de tu cuerpo. Claro, si partimos de la base de que el desayuno suele estar compuesto por cereales refinados, chocolate, pues un colacao, bueno, ya he dicho marca, un cacao, Un cacao soluble. cacao soluble, es decir, ciertas cosas que normalmente pues no son saludables, pues evidentemente, si al final quitamos esas calorías, pues generamos un déficit en nuestra alimentación que hace que al final pues se pueda traducir en esa pérdida de peso, pero no es que el ayuno en sí vaya a conseguir esa pérdida de peso. Si distribuyéramos los mismos alimentos que estamos tomando ahora en horas, en las horas más cortas, ¿no? Y dejáramos más tiempo de ayuno, realmente si seguimos comiendo lo mismo, probablemente el resultado pues vaya a ser el mismo. Exacto. Y no vayamos a ver ninguna pérdida de peso, porque al final el hecho de estar más horas sin comer alimento no va a suponer que vayamos a quemar más grasa, por así decirlo. Claro, ahí estaba la teoría, que había esa hipótesis de que al final nosotros al hacer el ayuno intermitente, al estar más tiempo sin comer nada, podríamos entrar en una cetosis, que significa que tu cuerpo empieza a usar grasas en lugar de azúcares como fuente inicial, ¿vale? Pero claro, todo eso va a depender también de la estructura de tus comidas y de cómo hayas repartido los macronutrientes a lo largo del día, ¿vale? Porque al final, pues, si el global está equilibrado, o sea, no es tan fácil entrar en una cetosis en 16 horas. Es que 16 horas realmente también depende del nivel de actividad física que te has tenido durante ese tiempo, pero realmente tú no puedes, o sea, en ese corto espacio de tiempo tú vas a tener reservas de glucógeno seguro, más aún teniendo en cuenta el estilo de vida que solemos tener hoy en día, que si tú pues cenas pronto y luego estás en tu casa y no desayunas en toda la mañana, tu trabajo consiste en estar sentado delante de un ordenador, pues al final tú no estás utilizando esa energía probablemente en forma de glucógeno que tienes almacenada. Entonces vas a llegar a la comida y probablemente vas a tener hambre. Evidentemente el cuerpo gasta en sí simplemente existiendo, trabajando, aunque sea delante de un ordenador, claro, pero no es un gasto que digas, es que estoy ahora mismo quemando cuerpos cetónicos. No, claro, es que eso es lo que has comentado antes. Al final, si tú haces un ejercicio extenuante entre medias, sí que es normal que a lo mejor disminuyas las reservas de glucógeno y que podamos incluso empezar a lo mejor usar algo de cuerpos cetónicos, pero es que no es la media de la población. La media de la población tiene un trabajo de mañana. Las horas que no estás haciendo ayuno es que estás trabajando. Claro. No estarás comiendo, pero no estás tampoco saltando ni estás haciendo otra cosa. Estás simplemente trabajando. Total. Entonces, no acaba siendo lo que va a pasar en tu ayuno intermitente en concreto. O sea, en tu ayuno, pues a lo mejor, pues oye, sí, vas a poder tener a lo mejor un pelín menos de reservas de glucógeno porque las hayas gastado en ir, en venir, en hacer tal o en hacer tal el otro, pero no vas a entrar en una cetosis. ¿O no? Yo en realidad no sé cuáles son los pensamientos que tiene la gente alrededor de cuando hacen ayuno intermitente, qué resultados van a obtener. O sea, yo no sé hasta dónde llega el conocimiento de las personas en muchos casos para decir, ay, es que sé que el ayuno intermitente es como la solución a mis problemas o de esa manera voy a conseguir bajar de peso a través del ayuno. No sé si tú lo recomiendas mucho en consulta o no. Yo particularmente creo que hablo poco de ello porque hay gente que directamente lo hace y tampoco me parece como de más, en plan, decir, pues estás haciendo ayuno intermitente porque lo mismo se asusta teniendo en cuenta los acontecimientos. Pero gente que te pide ayuno intermitente también hay mucha, pero justamente como la gente que te pide ayuno intermitente es gente que probablemente igual no esté preparada o capacitada para realizar ese ayuno intermitente. Y a lo mejor es más una cuestión de, bueno, pues voy a probar esto porque fulanita de tal lo ha probado. Efectivamente. A ver, yo es que aquí depende mucho, ¿vale? Porque no es que no sea fan del ayuno intermitente, me parece que es una buena herramienta, pero que depende mucho de la persona. Si recomendaría ayuno intermitente, pues es que depende de la persona. Si tú eres una persona que tienes ansiedad y eres una persona que estás acostumbrada a desayunar, que te levantas con hambre, que te acuestas con... que te es difícil retirar una ingesta porque te supone que vas a tener más ansiedad o que vas a tener más hambre o tal, creo que no es para ti el ayuno intermitente.
Si eres una persona que pues te levantas sin hambre y que puedes tirar hasta la 1 o 2 sin hacer el desayuno, pues te digo, mira, pues no hay problema. Ampliamos un poquito más el horario y nos beneficiamos de ciertos beneficios que sí que a lo mejor podemos tener. Pero claro, depende de la persona y depende de muchas cosas. Claro. ¿Vale? Y también es que hay veces que tú haces un ayuno intermitente y lo que has comentado antes, pues hacer un ayuno intermitente no estar en un déficit calórico y no hay ningún tipo de problema. Y hay gente que yo tengo, por ejemplo, en un ayuno intermitente, haciendo a lo mejor un mantenimiento, una recomposición corporal, y no están pasando hambre. Pero claro, los platos que comen es que a lo mejor te sobra comida. Claro. Porque claro, tienes que comer en menos tiempo, más cantidad de comida de la que comerías si lo podemos repartir con un desayuno, ¿vale? Sobre todo en chicos deportistas y que tienen un metabolismo mucho más acelerado, ¿vale? Hay veces que quitar esa comida es como, a ver dónde inserto yo ahora otras 1000 calorías. Total. En 8 horas. Yo creo que, por ejemplo, en personas deportistas, a nivel de pues conseguir tener más flexibilidad metabólica, conseguir utilizar mejor los nutrientes, pues está guay. Lo que pasa que evidentemente eso no es la mayor parte de las personas. Quiere decir, la mayor parte de las personas no tienen una buena flexibilidad metabólica. Pero sí que entendemos que hoy en día, con el contexto actual, existe muy poco tiempo, muy poco espacio de tiempo interdigestivo, por así decirlo. Es decir, que realmente comemos cada muy pocas horas. Entonces, ni siquiera lo que se decía antes de comer cada 5 horas, es que ahora no llega a eso. A lo mejor estás comiendo a las 2 y a las 5 estás merendando. Y luego, pues a las 8 estás cenando. Entonces, pasan muy pocas horas entre comida y como que al final no dejamos espacio al reposo, ¿no? Del sistema digestivo muchas veces. Entonces, yo siento que también hay que como que intentar acostumbrar en cierto modo al estómago pues a no a pasar hambre, sino a no tener alimento en un momento determinado y que realmente no pase nada, porque si también acostumbramos a estar como comiendo siempre, no creo que realmente a la larga sea algo beneficioso para el cuerpo. Claro, a ver, yo creo que en ese punto lo que tiene mucha... La causa de este problema es el que hay que comer cada 2 horitas para que no catabolicemos, o hay que tener 5 o 6 ingestas al día para que el metabolismo se acelere, ¿vale? Porque al final pues no pasa así, ¿vale? Y lo que hacemos es desacostumbrar al cuerpo a cuando yo tengo hambre y cuando tengo saciedad real. O sea, al final tengo que estar comiendo cada 2 horas, pues independientemente de si tengo hambre o no tengo hambre, como tengo de base ese miedo de decir, buah, es que voy a catabolizar y me voy a quedar hecho una raspa, pues es normal que digas, bueno, pues como ya está, ¿vale? Entonces, nos hemos acostumbrado a eso y ahora ya no sabemos cuándo sí, cuándo no, cuándo tengo un pelín de hambre, como porque no me gusta tampoco la sensación de hambre, intento huir un poco de esa sensación de hambre, porque a mí me ha pasado que tengo algún paciente con gastritis y la sensación de gastritis es vacío estomacal, en cierta parte. Es esa sensación de como que el estómago lo tienes vacío, como que te absorbe, o que no es así como un poco pues eso, el estómago como vacío. Total. Y es un síntoma de tener una gastritis. Y mucha gente lo confunde con decir, jo, es que tengo hambre todo el rato. Que a lo mejor no es hambre todo el rato. Y tú lo estás intentando tapar con comida porque una vez comes, pues te notas un poquito mejor. Pero es que es parte de la gastritis. Total. Y es una putada, pero se puede tratar, ¿vale? Es lo bueno, pero claro. O sea, si tú no tienes la capacidad de poder sentir esa sensación de hambre y decir, vale, pues tampoco pasa nada, no me voy a morir, pero es que hay gente que tiene la sensación de un pelín de hambre y digo, guau, ya tengo que comer algo. Claro, nos hemos desconectado tantísimo de las sensaciones que es que... Eso es lo que yo justamente iba a comentar, el tema de que, a ver, tenemos como la necesidad de comer, pero porque nos hemos acostumbrado a comer. Realmente si consiguiéramos conectar con nuestras señales de hambre y saciedad, probablemente pues a lo mejor a la hora de la comida pues igual no tendrías hambre si has hecho un desayuno grande o... al final comemos mucho por tradición. Es el momento de comer, son las 2 de la tarde, entonces voy a comer. Hay días que tengo más hambre y hay días que tengo menos hambre. Entonces, bueno, forma parte de la cultura y tampoco es una cuestión de decir, ay, pues voy a seguir las señales de hambre y saciedad, entonces pues ahora no voy a comer absolutamente nada o tal o cual. No, que también hay que comer... No hemos dicho eso. No. Y que también hay que comer de forma inteligente, me refiero. Que tú a lo mejor ahora, imagínate que tienes un vuelo y vas a estar mínimo, pues yo qué sé, 5 horas sin comer,
pues porque no vas a poder comer o porque tienes lo que sea y sabes que en ese tramo de tiempo no vas a poder comer y tú ahora no tienes hambre, pero ojo, que si luego vas a estar 5 horas sin comer, sé consciente de que luego te va a entrar hambre, entonces sé inteligente, come ahora aunque no tengas hambre, porque si no luego te va a dar un jamacuco ya por donde vayas. Total. A mí eso me pasa cuando, bueno, eso nos pasaba cuando teníamos las, ¿cómo se llamaban? Las clases de la universidad que eran por la tarde, que tenías que comer a la 1 o a las 12, bueno, por lo menos yo a las 12, porque entre que llegaba tal y pascual me daban la hora. Yo decía, madre mía, es que ahora no tengo hambre. Es que entrábamos a las 2:30. Claro. ¿Qué hora es esa de entrar a la universidad? Perdóname. Es que no tiene sentido ninguno. Para luego salir a las 6. Luego ¿Qué tú me dirás? Era un horario mortal. Pero bueno, que al final te forzabas a comer ahí. Y luego también me has recordado a que yo cuando vuelvo del gimnasio, bueno, yo he de decir que hay cosas que hago mal. Y entre ellas es pues el horario en que voy a entrenar. Yo sé que no es un horario saludable, pero es que no hay más horario en mi tiempo. Entonces yo suelo ir a entrenar pues a las 8:30, 9, que es cuando salgo de trabajar y voy directa. Bueno, frente a esta decisión no vamos a decir nada. ¿Es su decisión? Es mi decisión y es el horario que hay y se acabó. Bueno, te digo, mejor entrenar a esa hora que no entrenar. Yo hay veces que entreno a las 9, es como me sienta mal ir a esa hora, luego me siento bien al acabar y luego me siento mal porque veo que no me duermo y porque no tengo hambre. Claro, a mí me pasa un poco eso, ¿vale? Pero bueno. La cosa es que yo voy a esa hora y cuando salgo de entrenar no soy la típica persona que tiene más hambre. Al revés, soy la típica persona que está pues reventada y ya a mí lo que me apetece es dormir, no me apetece cenar. Pero claro, me esfuerzo a cenar porque me he dado cuenta de que cuando a lo mejor me cenaba un yogur por falta de hambre o me cenaba un huevo y listo, luego al día siguiente me levantaba como si me hubiese pasado un camión por encima, a diferencia de los días que sí cenaba algo más, ¿sabes? Entonces, ahora, pues aunque tenga menos hambre que nadie, lo que tengas más sueño, pues me obligo un poco a cenar e irme luego a la cama, ¿vale? Tampoco me ceno un jabalí, ¿sabes? Me ceno pues un purecillo con algo más de tofu o un purecillo con seitán, una ensalada con algo, ¿vale? Pero algo un poquito más nutritivo para que luego yo al día siguiente no me levante como si me hubiera pasado un camión. Entonces, hay veces que hay que hacer decisiones un poco más inteligentes. Claro. Sí. O sea, hay veces que el cuerpo también pierde en cierto modo las señales de hambre y saciedad. O sea, igual que hay mucha gente llega a consulta y dice, yo es que, en plan, yo no me siento saciada nunca. No sé si te ha pasado. Sí, mucha gente que dice, pero es que yo no sé cuándo me sacio. Claro, o sea, ahí estamos hablando de un nivel de desconexión brutal con tu cuerpo para realmente no saber si puedes terminar de comer o si tienes el estómago, yo qué sé, al 70% y dices, vale, o sea, ahora mismo podría seguir comiendo, pero realmente con esto pues ya me siento bien y pues me como el postre y listo. La gente no es capaz de llegar a esos puntos, que al final es algo completamente normal y que nosotros no queremos decir desde aquí porque nosotras lo hagamos absolutamente siempre. No. Al final, pues oye, tenemos mucho bagaje ya. En esto intentamos controlar mucho toda esta situación, pero claro, evidentemente somos conscientes de que es algo muy difícil y que ha aparecido hace 2 días realmente. El hablar sobre alimentación intuitiva, alimentación consciente, y como ya hemos hablado en episodios anteriores, al final es algo que no es para todos y que no es para todos en un determinado momento y que es como, por así decirlo, la punta de una pirámide de conocimiento y de conocimiento alrededor de la alimentación y de tu propio cuerpo, que es difícil de llegar. Y ojo, que si quieres hacer ayuno intermitente y eres la típica persona que a lo mejor a lo largo de todo el día no tienes hambre, pero luego estallas en la noche, tampoco es para ti. Exactamente. ¿Vale? Porque ahora que lo has dicho, me has recordado a toda la gente que me viene con no, es que yo podría estar toda la mañana sin comer, pero es que luego llega la noche y me como la nevera de mi vecino también. Pero es que eso es, en plan, el pan de cada día, en plan, es así. Es que entonces en esos casos tampoco te recomiendo un ayuno intermitente. Porque vas a estallar igualmente. Ahí no es que no estés teniendo hambre, es que estás totalmente desconectado de tu cuerpo. Entonces cuando ya llegas a conectar, haces ¡pum! Y claro, ahí que hagas una restricción ya de por sí, aunque sea un poco más pautada, yo creo que no es acertada en estos casos, ¿eh? Totalmente. Yo no se lo recomendaría, vamos. Ni aunque me paguen. Ni aunque me paguen. Además, también hay... no sé si has escuchado los ayunos estos de días. Que hay un método de ayuno que es eso, pues 2 días a la semana haces un ayuno y el resto pues normal. ¿Qué te parecen este tipo de ayunos? A ver, yo personalmente no lo haría, porque al final estar 2 días sin comer, pues oye, es mucho tiempo. O sea, yo creo que hay mucha gente que lo hace y dice que se siente muy bien. También creo que
como comentamos, es un poco también tema espiritual a veces, seguramente, sí. y demás, pero al final el cuerpo también requiere de energía y más que nada es el contexto en el que vivimos, o sea, siendo conscientes del contexto en el que vivimos, el que tú, pues que estás acostumbrado a comer todos los días, de repente estés 2 días sin comer, te va a dar algo, amigo, te va a dar algo porque tu cuerpo no está preparado para eso. Claro, a nivel metabólico. Yo entiendo que a lo mejor un poco para regularte a nivel de hambre y saciedad puedas hacerlo, pero es que hay tantos casos y tantas personas y tantas posibilidades en vuestra cabeza de cosas diferentes que es que a mí no es algo que recomendaría a la ligera. Es que me parece que tengo que saber muy bien las cosas y además es que mucha gente no cuenta directamente toda la situación, que yo lo entiendo, o sea, al final tú vas a una nutricionista, no le vas a contar toda tu vida a la primera. No. Pero claro, a la hora de usar ciertas herramientas que pueden regular o no pueden regular tu hambre y saciedad, que pueden afectar o no pueden afectar a cierto grado de ansiedad y sobre todo a muchos pensamientos, porque al final hay veces que haces una restricción a nivel psicológico que no estás haciendo a nivel de comida y tampoco lo cuentas a un nutricionista, ¿vale? O sea, tú puedes a lo mejor decir, no, es que yo no voy a comer esto porque engordo, pero tú eso no se lo dices al nutricionista, ¿vale? Tú si tienes esa situación y yo no la sé y te meto un ayuno intermitente, a lo mejor la liamos. Total. Entonces creo que hay que hacer una anamnesis, o sea, una historia clínica y analizar bien al paciente para decir, vale, pues en tu caso sí o en tu caso no. Porque si no, si ya a la restricción psicológica le metes una restricción real, creo que puede empeorar muchísimo más toda la situación en relación con la comida. Entonces, teniendo en cuenta un poco todo esto, vamos a hacer un resumen de los beneficios que tendría el hecho del ayuno, que evidentemente siempre desde el contexto de entender que no es para todo el mundo, ¿vale? Pero, como hemos comentado anteriormente, al final puede ayudarnos a regular nuestras señales de hambre y saciedad, pero no en todo el mundo. Hay gente que tiene un hambre mortal y que no hay manera y que los genera muchísima ansiedad. El otro día escuché a un chico en Instagram y decía, pues voy a dejar el ayuno porque me está generando ansiedad. Y es como, vale, pues es que es completamente válido. Buena idea. Entonces, que si ves que, o sea, que está guay probar y que si ves que no te funciona, pues oye, pues no lo vuelves a hacer y listo. Y ya está, y no pasa nada. Luego, por otro lado, también como beneficios tendríamos el tema de la autofagia, ¿no? Que ayuda un poco a la limpieza de aquellas células que, pues que las células al final tienen una vida y cuando se mueren, pues tienen que eliminarse, ¿no? Y por así decirlo, como un poco limpiarse. Entonces, el hecho de, o sea, se ha visto que uno de los beneficios del ayuno intermitente es regula un poco y ayuda al tema de la autofagia. Y por último, como también hemos comentado antes, el tema de los espacios interdigestivos, ¿no? Es decir, el tiempo que pasamos sin comer, que al final también lo que hace es regular un poco nuestra microbiota y por otro lado también ayuda también a que una especie que se llamaba... ¿Peristaltismo? No, sistema motor migratorio. Ah, vale. ¿Te acuerdas? ¿Pero no es el peristaltismo? Bueno, el peristaltismo son... Bueno, los es que existen diferentes movimientos en el intestino de cuando estamos comiendo y cuando realmente pues no hay alimento. Entonces, al final, pues que haya momentos en los que no funcione, no es que no funcione, sino que no hay alimento, pues también ayuda a que el intestino y el estómago y todo el sistema digestivo pues descanse y haga pues, su trabajo interdigestivo. Que ahí vamos a decir que esos ruiditos que tienes en la tripa no siempre es hambre, es que el intestino se está limpiando, o sea, ese glu, 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 es que se está moviendo la comida y está yendo un poquito más rápido el sistema de limpieza. Y que muchas veces, en plan, es como, hay veces que sí que es hambre. Sí, hay veces que sí que es hambre, hombre, si acabas de comer, evidentemente va a ser, o sea, ha pasado poco tiempo, es que es un poco hambre, pero otras veces es eso, el sistema migratorio. El sistema motor migratorio que era como que se encargaba de la limpieza. De la limpieza. De la limpieza de todo lo que haya quedado por ahí. Entonces, pues bueno, al final quizás hay que plantearnos desde qué punto nosotros podemos beneficiarnos de ciertas cosas, que vemos que el ayuno intermitente nos viene bien, pues guay. Que a lo mejor lo que tenemos que intentar es espaciar un poco más nuestras comidas y ya está, sin pensar en un ayuno y ya está. Pues está bien también, quiero decir, no hay ningún problema. Normalmente yo creo que la recomendación estrella pasa por intentar cambiar aquellos alimentos que no son saludables por alimentos saludables, que al final va a ser lo más importante. Y luego, dentro de todas estas estrategias, como pueden ser el ayuno intermitente, pues son como
cositas pequeñas que nos pueden ayudar. Y recordando un poco la frase inicial, pues el ayuno intermitente probablemente no te vaya como a producir un cambio brutal en tu vida. Es decir, que a lo mejor nos tenemos que fijar en algo más grande, en un hábito más malo que tengas instaurado en tu vida, que al realizarlo, pues los resultados que tú vayas a obtener sean ese 80% que hemos hablado antes. Efectivamente. Así que bueno, vamos con nuestra sección favorita. Que es el alimento de turno. Dentro, intro. Esto, Elena, ¿qué alimento traemos hoy? Pues el aceite de coco. Cuéntanos. ¿Y por qué lo traemos, no? ¿Por qué lo traemos? Evidentemente todo tiene relación en esta vida. Porque se hizo muy famoso, fue un must en los ayunos intermitentes. Pero hay que tener en cuenta el contexto de este alimento, porque era un alimento que estaba muy demonizado. Sí. Que era como, guau, esa grasa saturada. Horrible. Sí. Y de repente, de la noche a la mañana, pasó a ser un alimento fantástico, maravilloso. Que todo el mundo, sobre todo por el tema del ayuno intermitente, porque al final se consumía sobre todo un café en ayunas, porque se decía que al final no rompías el ayuno al tomarte un café solo, no con leche ni nada, un solo, con una cucharadita de aceite de coco. Que a mí me parece un poco desagradable, pero bueno, no lo he probado. Yo tampoco, pero he visto gente probarlo, o sea, gente tomarlo para no romper el ayuno y... Pero a mí nunca me ha convencido y no lo he probado y no es algo que... Bueno, lo probaré algún día. Sí, por curiosidad. Just in case, pero... A lo mejor tengo ahí. Bueno, pues el siguiente nos lo hacemos así, aunque no me gusta mucho el café solo, la verdad. Ya, yo antes sí, pero me he desacostumbrado, pero ahora no me apetece. Tuve una época en la que no lo soportaba con nada de que no fuera solo café, y ahora de repente pues me da asco el café solo. Todo son etapas en la vida. Bueno, así que vamos a hablaros de por qué el aceite de coco, ¿vale? Al final el aceite de coco tiene esas grasas saturadas, ¿vale? Que pues siempre se han comentado un poquillo que son perjudiciales, ¿vale? Porque al final pues son saturadas. Dentro de las grasas, las saturadas, ¿vale? Y sí que es verdad que este alimento lo que tiene es ácido láurico, ¿vale? Que es un ácido graso de cadena media, ¿vale? ¿Y por qué no se ha estado usando como un aceite un poco más perjudicial al tener esas grasas saturadas? Tú dirás, ¿no? Pues porque esos ácidos grasos de cadena media lo que hacían es que directamente proporcionaban energía, ¿vale? No se usaban como fuente de almacenamiento de grasa, ¿vale? El cuerpo, al ser de cadena media, los usa de otra forma. Entonces, por eso se hizo tan popular, porque al decir, oye, pues tiene muchas grasas saturadas, sí, pero al final esas grasas saturadas no eran como de almacenamiento de grasa, ¿vale? Que al final, pues hombre, a los deportistas, etcétera, pues les interesaba bastante. Luego, además, tiene vitaminas liposolubles, ¿no? Porque al final es un medio graso, pues que va a tener vitaminas liposolubles. Y las principales son la vitamina E, ¿vale? Que es buenísima pues para tema piel, buenísima para el sistema inmunológico, que al final cuando tú haces un ayuno lo que quieres es un poco mejorar el global de tu cuerpo, entonces este alimento, por así decirlo, pues te aporta ese extra de vitamina E, ¿vale? Y a la hora de cocinarse también hubo un poco boom de este aceite por el tema de que, bueno, pues como el aceite de oliva subió tanto el precio, la gente dijo, bueno, pues podemos usar otros aceites como el aceite de coco para cocinar, ¿vale? Porque además, pues hombre, al ser un poco más económico, genial, y además tiene un punto de humeo un poquito más alto que el aceite de oliva. Entonces le puedes meter más caña, sobre todo pues para hacer cosas a la plancha y etcétera, con un poco más de potencia, sin que se llegue a oxidar la grasa que tiene dentro, ¿vale? Que al final es por eso por lo que hay ciertos aceites que no puedes usar para freír, ¿vale? Porque al final se oxidan y es como más peligroso para tu salud. Total. Y luego también, o sea, el tema del aceite de coco, que yo creo que fue también antes del tema de que la subida de precio, sí. Pero era también por el sabor, porque al final el aceite de oliva, que es fantástico y maravilloso, tiene un sabor más ácido, más amarga más, dependiendo del tipo de aceite, y a la hora de hacer repostería, pues claro, no queda la misma textura. Entonces, en cambio, con el aceite de coco queda mucho más suave porque tiene un sabor mucho más suave. Luego también hubo un momento en el que se utilizaba el típico cacharro de bote de aceite de coco y la gente se lo echaba en el pelo. ¿Tú te lo has echado? Yo sí, claro me que lo echaba en el pelo. Me ponía No creo que sea muy bueno para el pelo en realidad, porque realmente se absorberá bien. Yo creo que, no sé, leí por ahí que no, que realmente pues ese tipo de aceites no es muy bueno para el pelo. Pero bueno, no sé. Porque en el momento sí que parece que te hidrata, esto que lo escuché hace poco, en el momento parece que te hidrata, pero al final necesitas un aceite que realmente pues esté hecho para
Es que yo ahí creo que... echarte aceite de oliva en la cabeza o echarte aceite de coco en la cabeza, yo creo que no. Yo eso lo he escuchado algunas veces y como que depende un poco de la densidad del aceite para que traspase o no traspase el poro del pelo, pero no tengo ni puta idea, estoy hablando de la total desconocimiento, o sea, de lo que he escuchado. O sea, el escuchismo. Y luego también el tipo de aceite, igual que has hablado del punto de humo, luego también está el punto de fusión y muchas veces el bote de aceite cuando es verano está líquido y en invierno está trabado, está hecho una bola porque realmente tiene un punto de fusión pues más... A mí eso me encanta, ¿eh? Sí, la textura, ¿verdad? Que dices, uy, ya está cambiando la temperatura porque el aceite está... porque el aceite de coco pues de repente pues en verano está líquido y luego en invierno pues está sólido dentro de tu casa. Entonces... Es una fantasía, ¿eh? Porque es como... O sea, sobre todo es como cuando tienes una vela y se te empieza a chafar de forma muy fea, pues como luego vuelve otra vez a volverse líquido, se vuelve a poner planito y vuelve otra vez a meter la conchaza como si estuviera totalmente nuevo, ¿no te pasa? Es que estoy mal de la cabeza, no pasa nada. Bueno, dicho esto, y habiendo dicho muchas cosas, esperemos que os haya gustado este episodio. Hemos hablado pues del ayuno intermitente, que al final pues es algo muy común, algo muy demandado y que ya hemos dicho que no es para todo el mundo, así que esperemos que toda esta información no os confunda más y os ayude a conseguir saber pues si realmente es algo que creéis que es para vosotros, y en caso de que sea así y no sepáis muy bien cómo hacerlo, porque vayáis al nutricionista a que os ayude, es decir, a nosotras. Efectivamente, que para eso estamos. Para eso estamos. Y oye, que si tienes algún amigo, amiga o amigue o quien tú quieras que tenga dudas o que quieras saber más acerca del tema, oye, pues le dices, oye, mira estas dos, han sacado episodio, se lo envías y que nos escuche en el pali, que ya sí, ya ellos digan, pues mira, yo estoy en este grupo o no, estoy en este otro grupo, a lo mejor me parece bien, y si tienes dudas pues nos escribes, nos dices, oye chicas, ¿qué os parece con esta sí o sí no? Que luego vamos a decir que depende. Porque bueno, depende. Todo depende. Depende del caso, claro. A ver, si me dices, me recomiendas o no y no tengo ningún dato de fondo, te voy a decir, escúchate el podcast porque te he dicho que necesito información. Claro, o sea, depende de cada caso y que... pues yo qué sé, a ver, probar tampoco es nada malo. Claro, a ver, tampoco no se nos va la vida en probar un ayuno. A ver, por hacer un ayuno de 10, 12, 16 no nos morimos. A lo mejor te quedas ahí en cama, o sea, no. Así que nada, con todo esto nos escuchamos muy pronto, esperemos que os haya gustado. Nos escuchamos en próximos episodios. Hasta luego. Adiós. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que depende del caso te recomendarán o no el ayuno intermitente. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Y ahora a comer. Eje.